¿Cómo era la prostitución de esclavas en la antigua Roma? La prostitución se ha practicado en todas las culturas que tengan registros escritos y ha sido descrita tradicionalmente como la profesión más antigua del mundo. Para detallar esta historia es necesario definir el término prostitución. El término prostitución proviene del latín prostituere, que significa literalmente exhibir para la venta, es decir, algo colocado delante, a la vista, por supuesto para ser vendido. En la antigua Roma, cuando vendían a las esclavas, ponían a las más bonitas delante de la fila. Allí, la prostitución era legal y con licencia. En la antigua Roma, incluso los hombres romanos del más alto nivel social eran hombres libres de contratar prostitutas de cualquier sexo sin incurrir en desaprobación moral, siempre y cuando demostraran autocontrol y moderación en la frecuencia y el disfrute del sexo. Al mismo tiempo, las propias prostitutas eran consideradas vergonzosas. La mayoría eran o bien esclavas o ex-esclavas, o bien, si eran libres por nacimiento, relegadas a la infamia. Personas totalmente carentes de posición social y privadas de la mayor parte de las protecciones otorgadas a los ciudadanos por el derecho romano. Un estatus que compartían con actores y gladiadores, todos los cuales, sin embargo, ejercían un atractivo sexual. ¿Era voluntaria o forzada la prostitución? La mayoría de las prostitutas eran esclavas o libres, y es difícil determinar el equilibrio entre la prostitución voluntaria y la forzada, debido a que las esclavas eran consideradas propiedad bajo la ley romana, y era legal que el dueño las empleara como prostitutas. Otro dato interesante que es importante señalar es que algunos pasajes de los autores romanos parecen indicar que las prostitutas se exhibían desnudas, pues el desnudo se asociaba con la esclavitud, como indicación de que la persona era literalmente despojada de su privacidad y de la propiedad de su propio cuerpo. En el comercio de esclavas y esclavos sexuales en esa época, a veces el vendedor de una esclava adjuntaba una cláusula de net serva a los documentos de propiedad para evitar que se prostituyera. La cláusula net serva significaba que si el nuevo dueño o cualquier dueño usaba a la esclava como prostituta, ella sería libre. Aunque tanto las mujeres como los hombres podían dedicarse a la prostitución masculina o femenina, las pruebas de prostitución femenina son más amplias. También hay algunas pruebas de que las prostitutas esclavas podrían beneficiarse de su trabajo. En general, los esclavos podrían ganar su propio dinero contratando sus habilidades o sacando provecho de la realización de los negocios de sus propietarios. Tanto las mujeres como los hombres podían dedicarse a la prostitución masculina o femenina. Las pruebas de prostitución femenina son más amplias. También hay algunas pruebas de que las prostitutas esclavas podrían beneficiarse de su trabajo. En general, los esclavos podrían ganar su propio dinero contratando sus habilidades o sacando provecho de la realización de los negocios de sus propietarios. En esa época, una prostituta podría ser autónoma y alquilar una habitación para trabajar. Otro dato interesante era que una chica llamada con el término puella, el cual era utilizado en poesía como sinónimo de novia o meretriz, podría vivir con una alcahueta o madame o incluso entrar en un negocio bajo la dirección de su madame. Estos arreglos sugirieron el recurso de la prostitución por parte de las mujeres nacidas en libertad y en extrema necesidad económica. Esta información de la madame o meretriz podríamos asociarla con Apocalipsis 17:5, que dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, refiriéndose a la iglesia apóstata llamada la Gran Babilonia, haciendo referencia que si hay una madre como principal ramera,
ella también posee hijas. ¿Cuál era la diferencia entre las esclavas sexuales y las trabajadoras del sexo en la antigua Roma? Los esclavos sexuales en la antigua Roma eran comprados por los ricos, mientras que las trabajadoras sexuales o prostitutas eran hombres o mujeres a menudo contratados por ex esclavos. Las trabajadoras sexuales tenían clientes de clase baja, mientras que los hombres ricos de clase alta solo podrían comprar esclavas sexuales. Otro dato es que si las prostitutas trabajaban en un burdel, rara vez salían de él, y cada prostituta disponía de una pequeña habitación o celda para realizar sus actividades. Sin embargo, las esclavas sexuales tenían una vida diferente, y es posible que algunas esclavas sexuales tuvieran tatuajes que las identificaban como tales, sobre todo porque los tatuajes estaban muy vinculados a la esclavitud. Los tatuajes y la desnudez son habituales en los rangos más bajos de la esclavitud, por lo que no es descartable que ambos sean infligidos a los esclavos sexuales. Otra información importante es un pasaje de Séneca que describe la condición de la prostituta como esclava para la venta, que dice: desnuda se paraba en la orilla, a gusto del comprador. Cada parte de su cuerpo era examinada y sentida. ¿Escucharías el resultado de la venta? El pirata vendió, el proxeneta compró para poder emplearla como prostituta. Pero hoy en la actualidad también hay proxenetas que emplean a prostitutas como esclavas sexuales. Gracias por visualizar y escuchar este documental a través de su canal Documemble.